El viento del desierto de Sonora susurraba entre los mezquites cuando recibí la carta que destrozaría mi corazón. Soy María Sandoval, 62 años, con sangre apache y mexicana. Durante 40 años construí una próspera hacienda, criando a mi hija Isabela con amor de dos culturas y sabiduría del desierto. Mañana partimos del territorio apache. Mamá, vendí la hacienda, escribió mi hija, fría como las noches del desierto. Eduardo, su esposo citadino, la había convencido de que nuestras tierras ancestrales eran solo dinero para sus sueños urbanos. Pero lo que Isabela no sabía era que Diego, mi difunto esposo, había sido más astuto de lo que imaginaba. Y yo no era la vieja indefensa que creía. Esta es la historia de cómo una madre apache mexicana enseñó a su hija el verdadero valor del respeto y la familia. Mi hija quiso vender la hacienda. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propia familia quisiera arrancarte la tierra que amas? Déjame tu respuesta en los comentarios. El viento nocturno del desierto de Sonora aún susurraba secretos entre los mezquites cuando desperté con el corazón inquieto. A mis 62 años, había aprendido a escuchar las advertencias que el desierto enviaba en sueños. Esta madrugada, algo diferente vibraba en el aire, como la tensión antes de una tormenta que aún no se ve en el horizonte. Soy María Sandoval, hija de dos mundos que aprendí a unir en mi alma. Mi madre apache me enseñó que cada amanecer trae mensajes para quienes saben leerlos, y mi difunto esposo Diego me mostró cómo la paciencia mexicana puede ser tan poderosa como la fiereza apache. En esta hacienda, construida piedra a piedra con nuestras propias manos, había forjado una vida que respetaba ambas sangres que corrían por mis venas. Me levanté antes que las estrellas se desvanecieran, descalza sobre las baldosas frías que Diego había puesto con tanto amor. Eriosno, el patio central de mi hogar guardaba mi tesoro más preciado, el jardín de hierbas medicinales donde crecían los remedios que habían sanado a 3 generaciones de familias del territorio. Aquí, entre la hierba del manso y el toronjil, entre la ruda protectora y la damiana sagrada. Yo era más que una mujer, era un puente entre el conocimiento ancestral y las necesidades del presente. Mis dedos, curtidos por años de trabajo, pero aún hábiles, acariciaron cada planta como si fueran hijos queridos. La sabiduría apache fluía por mis manos cuando recogía las hojas que el alba había bendecido con rocío. Cada hierba tenía su historia, su propósito, su momento perfecto para ser cosechada. Mi madre siempre decía, «Mija, las plantas no mienten como la gente. Ellas dan lo que prometen, pero solo a quienes las respetan». El fuego cobró vida bajo mis manos experimentadas, alimentado con ramas de ocotillo que crepitaban como oraciones susurradas. El humo se alzaba en espirales perfectas hacia el cielo que comenzaba a teñirse de rosa y oro. En esos momentos sagrados del amanecer, cuando el mundo aún dormía, yo conversaba con los espíritus de mis ancestros, pidiendo sabiduría para el día que comenzaba. «Buenos días, doña María», me saludó Pepito, el hijo del herrero, llegando corriendo con los pies descalzos, levantando pequeñas nubes de polvo. Sus ojos brillaban con la confianza absoluta de un niño que sabe que será cuidado. Mi mamá dice que su estómago llora otra vez. Le preparé las hierbas con el cuidado de quien sabe que cada remedio lleva un pedazo del alma de quien lo prepara. Dile a tu mamá que estas hierbas conocen su dolor y lo van a calmar, le dije, acariciando su cabeza morena, pero que las tome con fe, porque la medicina sin fe es solo agua verde. Cuando doña Carmen llegó montada en su burro gris, vi en sus ojos la misma sombra que había estado creciendo en mi corazón. «María», me dijo bajando la voz, «anoche soñé con águilas que volaban hacia el sur, llevando cartas en sus garras. ¿Tú has soñado algo?» Antes de que pudiera responder,
El sonido de cascos galopando rompió la paz matutina. Un jinete se acercaba, levantando una nube de polvo dorada contra el sol naciente. Mi corazón apache reconoció el ritmo urgente de esos cascos, no traían noticias ordinarias. El desierto había cumplido su advertencia. El jinete que se acercaba era Joaquín, el hijo mayor de don Esteban, y su rostro sudoroso no ocultaba la urgencia de su misión. Desmontó de un salto antes de que su caballo se detuviera completamente, levantando una nube de polvo que hizo toser a doña Carmen. Doña María. Jadeo quitándose el sombrero con respeto. Traigo una carta de la Ciudad de México. El correo me pidió que se la entregara personalmente. Sus ojos evitaron los míos, como si ya supiera que las noticias que portaba no eran motivo de celebración. Tomé el sobre con manos que parecían tranquilas, aunque mi corazón apache ya había comenzado a latir al ritmo de los tambores de guerra. El papel era fino, de ciudad, muy diferente a las cartas sencillas que Isabela solía escribir. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía que reconocí como la de Eduardo, no la de mi hija. Gracias, Joaquín. Ve a la cocina y pídele a Esperanza que te dé agua fresca y algo de comer. Le dije, guardando la carta en el bolsillo de mi rebozo. El muchacho asintió agradecido y se dirigió hacia la parte trasera de la hacienda, donde el aroma de los frijoles y las tortillas recién hechas prometía consuelo después del largo viaje. Doña Carmen me miraba con ojos llenos de preocupación. ¿No vas a leerla ahora? María, primero terminemos nuestro té. Respondí, aunque cada fibra de mi ser gritaba por conocer el contenido de esa carta. Había aprendido de mi madre apache que las malas noticias no mejoran por leerlas con prisa, y algo en mi interior me advertía que necesitaría toda mi serenidad para lo que estaba por descubrir. Caminamos hacia el interior de la hacienda, donde los muros gruesos de adobe mantenían el frescor incluso en los días más calurosos. En la sala principal, los retratos de familia nos observaban desde sus marcos de madera tallada. Diego en su traje de charro, el día de nuestra boda. Isabela cuando hizo su primera comunión. Mis padres en una fotografía tomada poco antes de que mi madre regresara con su tribu apache. Esta casa ha visto tantas alegrías, murmuró doña Carmen, acariciando la superficie pulida de la mesa que Diego había hecho con sus propias manos. Recuerdo cuando Isabela era pequeña y corría por estos pasillos persiguiendo a las gallinas que se escapaban del corral. Sonreí a pesar de la tensión que crecía en mi pecho. Era una niña tan llena de vida, tan curiosa por todo. Siempre preguntaba por qué las hierbas sanaban, por qué las estrellas brillaban, por qué su piel era más clara que la mía, pero sus ojos tenían el mismo color. Y tú siempre tenías respuestas, añadió mi amiga. Le enseñaste a valorar sus dos herencias, a sentirse orgullosa tanto de su sangre apache como de su lado mexicano. Pero mientras hablábamos de recuerdos dulces, mis dedos no podían dejar de tocar la carta que descansaba en mi bolsillo como una serpiente dormida. El peso del papel parecía aumentar con cada minuto que pasaba, y la inquietud que había sentido al amanecer se transformaba en una certeza fría. Mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. María, dijo doña Carmen suavemente, tus manos tiemblan. Sea lo que dice esa carta, recuerda que no estás sola. Esta comunidad te respeta, te quiere, y siempre estaremos aquí para apoyarte. Asentí, agradecida por sus palabras, pero sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Con dedos que ya no podía controlar completamente, saqué la carta del bolsillo y rompí el sello de cera. El papel se desplegó, revelando una escritura apresurada, casi violenta en sus trazos. Las primeras palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mañana partimos del territorio apache. Mamá, vendí la hacienda.
Mis ojos se negaban a creer las palabras que danzaban frente a mí, como escorpiones venenosos. Continué leyendo con una calma que solo los años de supervivencia en el desierto me habían enseñado. Aunque cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo en mi corazón de madre. Eduardo ha encontrado una oportunidad de negocio extraordinaria en la Ciudad de México. Necesitábamos el dinero rápidamente, así que vendí la hacienda y tus animales a un comprador que Eduardo conocía. No te preocupes, mamá, te hemos guardado una pequeña cantidad para que puedas alquilar una habitación en el pueblo. Es lo mejor para todos. Esta vida del desierto ya no es para nosotros. Doña Carmen se acercó al ver que mi rostro se había vuelto de piedra. María, ¿qué dice la carta? Seguí leyendo en voz alta, porque las palabras eran tan increíbles que necesitaba escucharlas para creerlas. Sabemos que entenderás nuestra decisión. Siempre has sido tan comprensiva y generosa. Eduardo dice que en unos años, cuando nuestro negocio prospere, podremos comprarte una casita pequeña en algún lugar más civilizado. Mientras tanto, estoy segura de que doña Carmen y los vecinos te ayudarán. La carta continuaba con detalles que me helaron la sangre. Eduardo había falsificado mi firma en los documentos de venta. Aprovechando un poder notarial que yo había firmado meses atrás para que Isabela pudiera manejar algunos asuntos menores mientras Diego agonizaba. Mi propia confianza maternal había sido el arma que usaron para destruirme. También vendimos tu yegua Canela y las cabras. Eduardo dice que los animales solo traen gastos y problemas. El comprador pagó un buen precio, aunque menos de lo que esperábamos porque necesitábamos el dinero urgentemente. Pero no te preocupes, mamá, en la ciudad no necesitarás animales. Doña Carmen ahogó un grito. Tu Canela, esa yegua que Diego entrenó con sus propias manos, pero yo ya no podía hablar. Las últimas líneas de la carta eran las más crueles. Esperamos que entiendas que esto es lo mejor para el futuro de nuestra familia. Eduardo y yo queremos darle a nuestros futuros hijos oportunidades que el desierto no puede ofrecer. Gracias por todos los sacrificios que hiciste por mí, mamá. Ahora es momento de que pienses en ti misma y encuentres una vida más simple y tranquila. Con cariño, Isabela. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos de los coyotes en las noches de luna llena. Doña Carmen lloraba abiertamente, pero mis ojos permanecían secos. Algo había cambiado dentro de mí, algo tan profundo como las raíces de los mezquites que sobreviven a las sequías más terribles. 40 años, murmuré finalmente. 40 años criando a esa niña, enseñándole el valor de la tierra, el respeto por los ancestros, el significado de la familia. Y ella me descarta como si fuera un trapo viejo que ya no sirve. María, esto no puede ser legal, dijo doña Carmen secándose las lágrimas. No pueden venderte tu propia casa. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi rebozo. Pueden, si una madre confiada firmó papeles sin leer la letra pequeña. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Eduardo es más astuto de lo que pensé. ¿Y mi hija? Mi hija es más cruel de lo que jamás imaginé. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio donde había preparado medicinas durante décadas. Todo lo que veía, las plantas, los corrales, la tierra que Diego y yo habíamos trabajado con nuestras propias manos, ya no me pertenecía según esa carta. Pero algo en mi interior, algo que heredé de mi madre Apache y que se había fortalecido con los años de lucha en el desierto, me susurraba que esta historia estaba lejos de terminar. Doña Carmen, dije sin voltearme. ¿Recuerdas lo que mi madre solía decir sobre las serpientes del desierto? ¿Qué? Que las más peligrosas son las que parecen más inofensivas. Respondió mi amiga con voz temblorosa. Sonreí por primera vez
desde que había abierto la carta. Exactamente. Y también decía que cuando una serpiente te muerde, tienes dos opciones: morir del veneno o convertirte en algo más fuerte. Doña Carmen se quedó conmigo hasta que el sol comenzó a declinar hacia las montañas del oeste, pintando el cielo de colores que recordaban las mantas apache de mi infancia. Su presencia había sido un bálsamo para mi alma herida, pero ahora necesitaba estar sola para procesar completamente lo que había sucedido. María, no quiero dejarte sola esta noche, me dijo mientras recogía su rebozo. Puedo quedarme, o puedes venir a mi casa. Gracias, querida amiga, pero necesito estar en mi hogar. Mientras aún pueda llamarlo así. Le apreté las manos con cariño. El desierto me ha enseñado que algunas batallas se pelean mejor en soledad, bajo las estrellas que conocen todos nuestros secretos. Después de que se marchara, caminé por mi hacienda como si la viera por primera vez y por última vez al mismo tiempo. Cada rincón guardaba memorias, el pozo que Diego había cavado durante la sequía del 82, el corral donde habíamos criado generaciones de caballos, el pequeño cementerio donde descansaban nuestros perros fieles y el gato que Isabella tanto había amado de niña. Fue entonces, mientras acariciaba la corteza del viejo mezquite bajo el cual Diego solía sentarse a fumar su pipa en las tardes, cuando el recuerdo me golpeó como un rayo en tormenta de verano, 3 días antes de su muerte, cuando ya sabíamos que su corazón estaba fallando. Diego me había entregado un sobre manila con instrucciones muy específicas. María, mi amor, me había dicho con esa voz débil, pero aún llena de determinación. Guarda este sobre en el lugar donde escondes tus hierbas más preciadas. Si algo me pasa, ábrelo solo cuando sientas que realmente me necesitas. En mi dolor y confusión después del funeral, había guardado el sobre exactamente donde me pidió, detrás de los frascos de cristal donde conservaba las semillas de plantas medicinales más raras, aquellas que mi madre apache me había enseñado a valorar por encima del oro. Pero con el duelo, los preparativos del entierro y después la presencia constante de Isabella ayudándome con los trámites, había olvidado completamente su existencia. Ahora, con el corazón latiendo como tambores de guerra, me dirigí a mi habitación. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las cortinas de algodón que yo misma había tejido, creando sombras que danzaban en las paredes de adobe como espíritus ancestrales. Mis manos temblaron ligeramente cuando aparté los frascos de semillas. Allí estaba, exactamente donde lo había dejado, un sobre manila grueso, amarillento por el tiempo del desierto, con mi nombre escrito en la caligrafía cuidadosa de Diego. Pero este sobre se sentía diferente, más pesado de lo que recordaba, como si contuviera más que simples papeles. Me senté en la cama que habíamos compartido durante 40 años, rodeada por los objetos que contaban la historia de nuestra vida juntos, la fotografía de nuestra boda, el rosario de mi madre, la navaja que Diego había heredado de su padre, el pequeño espejo de plata que me había regalado en nuestro primer aniversario. Con dedos que ya no podía mantener firmes, abrí el sobre. Lo primero que vi fue una carta en la letra de Diego, pero debajo había algo que me hizo contener la respiración: documentos oficiales, sellos, firmas, y lo que parecían ser títulos de propiedad de tierras que no reconocía. La carta de Diego comenzaba con palabras que me llenaron los ojos de lágrimas. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte como prometí el día que nos casamos. Pero quiero que sepas que nunca te he dejado indefensa. Continué leyendo con el corazón acelerado. Durante todos estos años, mientras tú cuidabas de nuestra familia y sanabas a nuestra comunidad, yo me dediqué silenciosamente a asegurar nuestro futuro. Cada peso que ahorramos, cada ganancia del ganado, cada moneda que obtuve comerciando entre Sonora y Arizona,
La invertí cuidadosamente. Mis ojos se abrieron como platos cuando leí la siguiente línea. María, mi amor, somos dueños de mucho más que esta hacienda. Tenemos tierras, ganado y depósitos en bancos que ni siquiera sabías que existían. El sobre contenía mapas, escrituras y documentos que revelaban un secreto que Diego había guardado durante décadas. Mi esposo, el hombre que creía conocer completamente, había sido mucho más astuto de lo que jamás imaginé. Y mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas, una sonrisa lenta y peligrosa comenzó a formarse en mis labios. Isabela y Eduardo habían cometido un error fatal. Habían subestimado tanto a Diego como a mí. Te amo, Suezacón. La luz de las velas iluminaba los documentos esparcidos sobre mi cama como si fueran mapas del tesoro. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que eran. Cada papel que examinaba revelaba una capa más profunda del genio silencioso de mi Diego. Un hombre que había construido un imperio mientras yo creía que solo éramos dueños de una hacienda modesta en el desierto. María, continuaba su carta, sé que te sorprenderás al descubrir todo esto, pero cada decisión que tomé fue pensando en protegerte a ti y a Isabela. Nunca quise preocuparte con asuntos de dinero mientras tenías tantas responsabilidades cuidando de nuestra familia y de la comunidad. Mis dedos acariciaron un documento que me hizo contener la respiración, la escritura de un rancho de 5,000 hectáreas en Arizona, tierra que lindaba con territorio apache y que, según los papeles, habíamos poseído durante los últimos 15 años. ¿Cómo era posible que Diego hubiera comprado tierras tan extensas sin que yo lo supiera? La respuesta estaba en la siguiente hoja: registros detallados de cada transacción comercial que Diego había realizado. No solo había criado y vendido ganado de nuestra hacienda, sino que había establecido una red de comercio que se extendía desde Sonora hasta Nuevo México. Compraba ganado flaco durante las sequías. Lo engordaba en pastos secretos que había arrendado, y lo vendía a precios altos a los mineros y colonos del norte. Cada peso extra que ganamos, explicaba su carta, lo reinvertí en tierra. La tierra nunca miente. María, los hombres pueden traicionar, los negocios pueden fallar, pero la tierra siempre estará ahí. Y ahora tú eres dueña de más tierra de la que Isabela y Eduardo pueden siquiera imaginar. Un documento sellado con lacre rojo me reveló algo aún más asombroso. Diego había establecido una cuenta en el Banco de Hermosillo, bajo un nombre que yo no reconocía inicialmente, Sandoval y Compañía. Pero al leer más detenidamente, descubrí que yo era la socia silenciosa de esta compañía, con plenos derechos sobre todos sus activos. Los números en los registros bancarios me hicieron marear. Había suficiente dinero depositado para comprar 10 haciendas como la nuestra. Diego había sido no solo un ganadero astuto, sino también un comerciante visionario que había previsto el crecimiento de las ciudades mineras y había invertido en las rutas comerciales que las abastecían. Pero María, continuaba la carta con una sabiduría que me partió el corazón. Mantuve todo esto en secreto porque conocía a nuestra hija. Isabela siempre ha tenido sueños más grandes que su realidad. Si hubiera sabido de nuestra verdadera riqueza, habría dejado de valorar el trabajo duro y la vida sencilla que tanto nos costó enseñarle. Qué profético había sido mi esposo. Isabela había vendido lo que creía que era todo nuestro patrimonio por una fracción de su valor real, sin saber que era apenas la punta del iceberg de lo que Diego había construido para nuestra familia. El último documento me hizo sonreír con una mezcla de admiración y travesura. Diego había comprado en secreto el edificio donde Isabela y Eduardo habían alquilado su apartamento en la Ciudad de México. Técnicamente, mi propia hija me pagaba renta sin saberlo.
Si algo me pasa antes de poder explicarte todo esto, concluía la carta de Diego. Quiero que sepas que tienes el poder de hacer justicia, pero también de mostrar misericordia. Usa esta información sabiamente. Mi amor. Enseña a nuestra hija el valor de la familia y el respeto, pero hazlo con el amor que siempre has tenido en tu corazón. Amé, levanté de la cama y caminé hacia la ventana, donde las estrellas del desierto brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. En mis manos tenía el poder de destruir a Isabella y Eduardo con una sola visita al banco, pero también tenía la oportunidad de darles la lección más importante de sus vidas. Diego había sido más sabio de lo que jamás imaginé. No solo me había dejado riqueza, sino las herramientas para convertir la traición de Isabella en su salvación. Ahora entendía por qué mi corazón apache había estado inquieto desde el amanecer. El desierto me había estado preparando para este momento, para convertirme en la maestra que mi hija necesitaba, aunque aún no lo supiera. La serpiente había mordido, pero como había dicho mi madre apache, ahora era momento de decidir si morir del veneno o volverse más fuerte. Y yo, María Sandoval, había elegido volverme más fuerte que nunca. 3 semanas habían pasado desde que descubrí los secretos de Diego. 3 semanas durante las cuales había vivido una extraña doble vida. Durante el día, era la María que todos conocían, la curandera despojada de sus bienes, la madre abandonada que dependía de la caridad de sus vecinos. Pero durante las largas noches del desierto, bajo las estrellas que habían sido testigos de mi transformación, yo era otra persona completamente diferente, una mujer con el poder suficiente para cambiar destinos, pero con la paciencia apache para esperar el momento perfecto. Había visitado discretamente a don Esteban, el hombre más respetado del pueblo en asuntos legales, llevándole algunos de los documentos de Diego. Sus ojos se habían abierto como platos al revisar las escrituras y los registros bancarios. Doña María, me había dicho con voz temblorosa, usted no es solo la dueña legítima de esta hacienda. Según estos papeles, es una de las mujeres más ricas de todo Sonora. Lo sé, don Esteban, pero necesito que esto permanezca en secreto absoluto. Tengo mis razones. El anciano había asentido con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender que algunas lecciones solo se pueden aprender de cierta manera. ¿Qué necesita que haga? Prepare todos los documentos legales necesarios para anular la venta fraudulenta de mi hacienda, pero no tome ninguna acción hasta que yo se lo pida. Fue durante esa tercera semana cuando Joaquín llegó nuevamente a mi puerta, esta vez sin la prisa del primer día, pero con una expresión de profunda preocupación en su rostro joven. Doña María, traigo noticias de la Ciudad de México, me dijo quitándose el sombrero. Su hija Isabella está en camino de regreso. Viene sola, y según me dijeron en la estación del ferrocarril, viene en muy malas condiciones. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura que había estado practicando durante semanas. Sola. ¿Qué pasó con Eduardo? Eso no lo sé con certeza, doña María, pero los rumores dicen que él se fue con otra mujer, una más joven, y que dejó a su hija con muchas deudas. Esa misma tarde, mientras preparaba té de manzanilla para calmar mis nervios, vi una figura solitaria caminando por el sendero polvoriento que llevaba a mi hacienda. Era Isabella, pero una Isabella que apenas pude reconocer. Su vestido elegante de ciudad estaba sucio y rasgado. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, colgaba en mechones despeinados alrededor de su rostro demacrado. Cargaba una maleta pequeña y caminaba con la desesperación de quien no tiene más opciones. Cuando me vio en el patio, se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos, los mismos ojos
que habían brillado con arrogancia cuando se fue. Ahora estaban hinchados de llorar y llenos de una vergüenza que me partió el corazón a pesar de todo. Mamá, dijo con una voz apenas audible, no sé si tengo derecho a estar aquí. Cada fibra de mi ser maternal quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero la sabiduría apache que corría por mis venas me recordó que algunas heridas solo sanan cuando se limpian completamente. Aunque el proceso sea doloroso, eres mi hija, Isabela. Siempre tendrás derecho a estar en el hogar donde naciste. Se acercó lentamente, como un animal herido que teme ser rechazado. Mamá, Eduardo. Eduardo me abandonó. Se fue con una cantinera de 20 años y se llevó todo el dinero que quedaba de la venta de tu hacienda. ¿Todo el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Todo, mamá. Me dejó con deudas que no puedo pagar, en un lugar donde no conozco a nadie, sin dinero ni para el viaje de regreso. Tuve que vender mis joyas y mi vestido de boda para conseguir el pasaje del tren. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran las lágrimas caprichosas de una niña mimada. Eran las lágrimas amargas de una mujer que había perdido todo por seguir a un hombre que no valía ni el polvo de sus zapatos. ¿Y qué esperas encontrar aquí, Isabela? Según tu carta, yo soy solo una vieja que debe vivir de la caridad ajena en una habitación alquilada en el pueblo. Mi hija se derrumbó entonces, cayendo de rodillas en la tierra del patio donde había jugado de niña. Esperaba encontrar a mi madre, esperaba encontrar perdón, aunque sé que no lo merezco. Esperaba encontrar el hogar que destruí por mi estupidez y mi egoísmo. La vi llorar allí, en la tierra que ella había vendido sin pensarlo 2 veces. Y supe que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. Isabela había tocado fondo. Había perdido todo lo que creía que quería. Y ahora estaba lista para aprender lo que realmente importaba. Me acerqué a ella y le tendí la mano. Levántate, mija. El polvo del desierto no es lugar para una hija mía, sin importar los errores que haya cometido. Cuando me miró a los ojos, vi en ellos algo que no había visto en años: humildad genuina, arrepentimiento real, y por primera vez en mucho tiempo, respeto por la mujer que le había dado la vida. Ven, le dije, ayudándola a ponerse de pie. Entremos a casa y me cuentas todo lo que ha pasado. Después veremos qué se puede hacer. Pero mientras la guiaba hacia la puerta de la hacienda, que técnicamente ya no me pertenecía según los documentos que ella había firmado, sonreí para mis adentros. La verdadera lección apenas estaba comenzando. Task 7. Isabela se sentó en la cocina donde había desayunado miles de veces durante su infancia, pero ahora parecía una extraña en su propio hogar. Sus manos, antes suaves y cuidadas, mostraban callos recientes y pequeñas heridas que hablaban de trabajos duros y desesperación. Mamá, comenzó con voz quebrada. Eduardo nunca tuvo ningún negocio en la Ciudad de México. Todo fue una mentira desde el principio. Le serví un té de hierbas y me senté frente a ella, manteniendo la expresión de una madre preocupada pero sin recursos para ayudar. Cuéntame todo, mija. Tenía deudas de juego, muchas deudas. Había estado apostando en peleas de gallos y carreras de caballos durante meses antes de que nos casáramos. Cuando vio que tú tenías propiedades, me convenció de que la única manera de salvar nuestro matrimonio era vender todo y empezar de nuevo en la ciudad. Isabela tomó un sorbo de té con manos temblorosas. Pero en cuanto llegamos a México y tuvo el dinero en sus manos, comenzó a apostar de nuevo. En 2 semanas había perdido la mitad de lo que sacamos de la venta de tu hacienda, y la otra mitad se la llevó María Fernanda, una bailarina de cabaret de 20 años.
Le prometió casarse con ella y llevársela a Estados Unidos. Me dejó una nota diciendo que yo era demasiado vieja y aburrida para él, que necesitaba una mujer que entendiera sus ambiciones. El dolor en su voz era genuino, pero también vi algo más: la comprensión tardía de que había sacrificado a su familia por un hombre que nunca la había valorado realmente. Isabela, le dije suavemente, ¿cómo sobreviviste estas últimas semanas? Trabajé limpiando casas, mamá, casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible. Dormía en un cuarto diminuto que compartía con otras 4 mujeres. Comía una vez al día si tenía suerte. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa de madera que Diego había tallado con sus propias manos. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Mamá, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo marido. Solo tengo la esperanza de que mi madre pueda perdonarme. Y tal vez pueda quedarme aquí hasta que encuentre trabajo en el pueblo. Era el momento perfecto para revelar la verdad, para mostrarle todos los documentos de Diego y explicarle que nunca habíamos estado en peligro económico. Pero la sabiduría apache que había heredado de mi madre me susurró que Isabela aún no había aprendido la lección completa. Mija, sabes que esta casa ya no es nuestra. Según los papeles que firmaste, ahora pertenece a los compradores que Eduardo encontró. Isabela palideció. Entonces, ¿dónde vives? Mamá, los nuevos dueños me permitieron quedarme temporalmente mientras busco un lugar en el pueblo. Pero no sé por cuánto tiempo más podrán ser tan generosos. Era mentira, por supuesto. Don Esteban ya había preparado todos los documentos para anular la venta fraudulenta, pero Isabela necesitaba entender completamente las consecuencias de sus decisiones. Mamá, lo siento tanto. Arruiné nuestras vidas por seguir a un hombre que no valía nada. Las disculpas están bien, Isabela, pero ahora necesitamos pensar en cómo sobrevivir. El desierto no perdona a quienes no saben adaptarse. Durante los siguientes días, mantuve mi actuación de viuda empobrecida, mientras enseñaba a Isabela las habilidades que necesitaría para sobrevivir. Le mostré cómo estirar los frijoles y el maíz para que duraran más tiempo, cómo reparar ropa rasgada, cómo hacer jabón con grasa y ceniza. Antes, me dijo una tarde mientras aprendía a remendar sus vestidos desgarrados. Yo tiraba la ropa cuando se rompía. Pensaba que siempre habría dinero para comprar más. El desierto enseña que nada se desperdicia. Le respondí, cada gota de agua, cada grano de maíz, cada hilo de tela tiene valor cuando sabes que podría ser el último. Doña Carmen venía a visitarnos cada día, trayendo pequeñas porciones de comida y noticias del pueblo. Isabela la recibía con una humildad que nunca había mostrado antes. Doña Carmen, gracias por su generosidad, le decía a mi hija. No sé cómo mi madre y yo podríamos sobrevivir sin la bondad de personas como usted. Una noche, mientras Isabela dormía en su antigua habitación, escuché que lloraba silenciosamente. No eran lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, pero también sabía que cada día de esta dura lección la estaba convirtiendo en la mujer que siempre había esperado que fuera. Era el amanecer del 5.º día desde el regreso de Isabela, cuando vi la figura familiar de Aiyana acercándose por el sendero del desierto. La anciana apache caminaba con el paso seguro de quien conoce cada piedra y cada espina del territorio. Su largo cabello plateado brillando bajo los primeros rayos del sol, como hilos de plata tejidos por los dioses. Aiyana había sido la partera que ayudó en el nacimiento de Isabela, la curandera que me enseñó los secretos más profundos de las plantas medicinales, y la abuela espiritual que había guiado mis pasos durante los momentos más difíciles de mi vida. Su presencia en este momento no era casualidad. En el mundo apache,
Las ancianas sabias siempre aparecen cuando más se necesita su consejo. Hermana de mi corazón, me saludó en el idioma apache que mi madre me había enseñado en secreto durante mi infancia. El viento del desierto me trajo noticias de que tu cachorro herido ha regresado al nido. Isabela salió de la casa al escuchar voces y se detuvo al ver a Aiyana. Hacía años que no se encontraban, desde que Isabela había comenzado a rechazar todo lo que consideraba primitivo de su herencia apache. Abuela Aiyana, dijo Isabela con una timidez que no había mostrado desde niña, usando el título de respeto que le había enseñado de pequeña. Los ojos oscuros de Aiyana estudiaron a Isabela con la intensidad de un halcón, leyendo en su postura, en sus manos callosas, en su rostro demacrado, toda la historia de su sufrimiento y transformación. Veo que el águila joven voló demasiado lejos del nido y se lastimó las alas, dijo Aiyana con voz suave pero penetrante. Pero también veo que las heridas están sanando, y que por primera vez en muchos años, sus ojos miran hacia la tierra de sus ancestros con respeto. Invité a Aiyana a sentarse bajo la sombra del mezquite donde Diego solía fumar su pipa. Isabela se acercó tímidamente, como si intuyera que estaba a punto de recibir una enseñanza importante. Nieta, le dijo Aiyana a Isabela, cuando eras pequeña, tu madre me pidió que te enseñara las tradiciones de nuestro pueblo, pero tú tenías ojos solo para las cosas brillantes que venían de lejos, y tu corazón se cerró a la sabiduría que había estado esperándote durante generaciones. Isabela bajó la mirada, avergonzada. Abuela, pensé que esas tradiciones eran anticuadas. Creí que el mundo moderno tenía mejores respuestas. Y ahora, después de caminar por ese mundo moderno, ¿qué has aprendido? He aprendido que las cosas brillantes pueden ser espejismos, que las promesas fáciles suelen ser mentiras, y que... Isabela hizo una pausa, buscando las palabras correctas, que alejarse de las raíces es como cortar las ramas de un árbol. Pueden parecer libres por un momento, pero pronto se marchitan y mueren. Aiyana asintió con aprobación. La sabiduría llega a través del dolor cuando no llega a través de la enseñanza. Tu madre. Me miró con ojos llenos de respeto. Has sido muy sabia al dejarte aprender de la manera difícil. Isabela me miró con sorpresa. Mamá, ¿de qué habla la abuela Aiyana? Tu madre. Continuó Aiyana antes de que yo pudiera responder. Podría haber evitado tu sufrimiento de muchas maneras, pero sabía que algunas lecciones solo se aprenden cuando el alma está lista para recibirlas. Durante las siguientes horas, Aiyana compartió historias que no había contado en años. Habló de mujeres apache que habían perdido todo, pero habían encontrado la fuerza para reconstruir sus vidas. Contó la leyenda de la mujer serpiente, que fue traicionada por su propia familia, pero que usó esa traición para volverse más sabia y poderosa. En nuestras tradiciones, explicó Aiyana, creemos que cada traición, cada pérdida, cada momento de dolor es también una oportunidad para que el espíritu crezca. Tu esposo te traicionó, nieta, pero esa traición te liberó de un hombre que nunca fue digno de ti. Isabela escuchaba con una atención que no había mostrado hacia las tradiciones familiares desde su adolescencia. Pero abuela, ¿cómo puedo reparar el daño que le hice a mi madre? ¿Cómo puedo recuperar su confianza después de haberla tratado tan mal? Aiyana miró hacia mí con una sonrisa casi imperceptible. La confianza, como las plantas del desierto, crece lentamente pero echa raíces profundas. Tu madre ya ha comenzado a confiar en ti otra vez, porque ve que tu corazón ha cambiado realmente. ¿Cómo lo sabes? Porque si no confiara en ti, no te habría permitido quedarte en esta casa que tanto ama. No te habría enseñado a sobrevivir con tan poca cosa. No habría compartido contigo la sabiduría que solo se da
a quienes han demostrado que pueden valorarla. Esa tarde, mientras Aiyana se preparaba para regresar a su hogar en las colinas, me tomó aparte. María, hermana mía, tu hija está lista para la verdad completa. Su espíritu se ha purificado a través del sufrimiento, y su corazón se ha abierto a la sabiduría. Es momento de mostrarle no solo lo que perdió, sino lo que nunca dejó de tener, realmente. ¿Estás segura? Aiyana, ¿no es demasiado pronto? La anciana apache puso su mano arrugada sobre mi brazo. El cactus florece solo cuando ha almacenado suficiente agua para sobrevivir a la sequía que viene después. Isabela ha almacenado suficiente sabiduría ahora. Es momento de que florezca. Esa noche, después de que Aiyana se marchara, encontré a Isabela sentada en el patio, mirando las estrellas como solía hacer de niña. Mamá, me dijo sin voltear a verme, la abuela Aiyana tiene razón. ¿Verdad tú podrías haber hecho algo para evitar que yo sufriera tanto? Me senté a su lado en silencio, preparándome para el momento que había estado planeando durante semanas. Sí, Isabela, podría haberlo hecho. Y mañana te voy a explicar exactamente cómo. La Sanpanda. El amanecer llegó con una claridad especial, como si el mismo desierto supiera que este día marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Isabela se había levantado temprano y me encontró preparando café en la cocina, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y aprensión por la promesa que le había hecho la noche anterior. Mamá, me dijo, sentándose frente a mí, no pude dormir pensando en lo que dijiste. ¿Cómo podrías haber evitado mi sufrimiento? Respiré profundamente, sabiendo que las siguientes horas cambiarían para siempre la forma en que Isabela me vería, en que se vería a sí misma, y en que entendería el verdadero significado de la familia y la protección. Isabela, antes de mostrarte lo que tengo que mostrarte, necesito que entiendas algo muy importante. Todo lo que hice, cada decisión que tomé desde el momento en que recibí tu carta cruel, lo hice por amor. Un amor que a veces debe ser duro para ser verdadero. Me levanté y fui hacia mi habitación, regresando con el sobre Manila que había cambiado mi vida hacía ya varias semanas. Isabela lo miró con curiosidad mientras yo lo colocaba sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es eso? Mamá, son los secretos que tu padre me dejó. Secretos que descubrí el mismo día que recibí tu carta, pero que decidí guardármelos hasta que estuvieras lista para entender su verdadero significado. Abrí el sobre y comencé a sacar los documentos uno por uno, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa de madera que Diego había tallado con tanto amor. Los ojos de Isabela se fueron abriendo gradualmente conforme reconocía lo que estaba viendo. Mamá, estos son títulos de propiedad. Sí, mija, tu padre, durante todos los años que creíste que éramos una familia modesta de rancheros, estuvo construyendo silenciosamente un imperio. Mira este documento, somos dueños de 5,000 hectáreas en Arizona. Este otro, un rancho de ganado en Nuevo México. Y le mostré una escritura que la hizo palidecer. El edificio donde tú y Eduardo vivían en la Ciudad de México. Isabela tomó el documento con manos temblorosas. Nosotros éramos los dueños de nuestro propio apartamento. No solo del apartamento, Isabela, del edificio completo. Eduardo te pagaba renta a tu propia familia sin saberlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que estaba descubriendo. Mamá, esto significa que cuando vendí la hacienda, vendiste apenas una pequeña parte de lo que realmente poseemos. Esta hacienda, que tanto amas y que creías haber perdido para siempre, representa menos del 5% de nuestro patrimonio real. Le mostré los registros bancarios, las cuentas que Diego había mantenido en secreto,
las inversiones que había hecho con cada peso que habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro. ¿Por qué?, susurró Isabela. ¿Por qué papá nunca nos dijo nada de esto? Saqué la carta de Diego y se la entregué. Léela tú misma. Tu padre era más sabio de lo que cualquiera de nosotras imaginó. Isabela leyó en silencio, y pude ver cómo las palabras de su padre la golpeaban como ondas sucesivas de comprensión y dolor. Cuando llegó a la parte donde Diego explicaba por qué había mantenido todo en secreto, especialmente por temor a que Isabela cambiara su actitud si conocía la verdadera riqueza de la familia. Sollozó abiertamente. Él sabía, murmuró. Papá sabía que yo era superficial, que solo me importaban las cosas materiales. No, Isabela, tu padre sabía que eras joven, que tenías sueños y que quería protegerte de las tentaciones que el dinero fácil puede traer. Quería que aprendieras el valor del trabajo, el respeto por la familia y la importancia de las raíces antes de conocer el alcance real de nuestros recursos. Isabela dejó la carta sobre la mesa y me miró con una expresión de asombro y horror mezclados. Mamá, esto significa que cuando te escribí esa carta horrible, cuando te dije que habías quedado sin nada, cuando te traté como si fueras una carga, sabía exactamente lo que estaba pasando. Sí. Y me dejaste sufrir durante semanas, sabiendo que podrías haber resuelto todos mis problemas con una sola llamada al banco. Sí, Isabela, te dejé sufrir porque ese sufrimiento era la única medicina que podía curarte del veneno del egoísmo y la ingratitud que había estado creciendo en tu corazón durante años. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, procesando la enormidad de lo que acababa de descubrir. Mamá, podrías haberme odiado. Podrías haber usado todo este poder para destruirme, para vengarte de la manera horrible en que te traté. Podría haberlo hecho, admití, pero vengarse de una hija no es lo que hace una madre que ama realmente. Enseñarle, aunque sea a través del dolor. Sí, Isabela se detuvo frente a mí y se arrodilló, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, no solo me traicioné a mí misma y te traicioné a ti. Traicioné la memoria de papá, todo lo que él trabajó para construir, todos los valores que ustedes trataron de enseñarme. Pero también encontraste el camino de regreso, mija, y eso es lo que realmente importa. Puedes perdonarme, después de todo lo que hice, después de la crueldad con la que te traté, puedes realmente perdonarme. La tomé entre mis brazos, sintiendo cómo temblaba con la fuerza de sus emociones. Ya te perdoné hace mucho tiempo, Isabela. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma y usar esta segunda oportunidad para convertirte en la mujer que tu padre y yo siempre supimos que podías ser? Los días que siguieron a la gran revelación fueron como ver nacer una nueva Isabela. La mujer que había regresado del desierto urbano rota y desesperada, estaba transformándose en alguien que yo reconocía, pero que al mismo tiempo era completamente nueva, una versión madura y sabia de la niña curiosa y bondadosa que había criado. Isabela pasaba horas estudiando los documentos que Diego había dejado, no con la avidez de alguien que cuenta riquezas, sino con la reverencia de quien finalmente comprende el sacrificio y la visión que habían hecho posible esa prosperidad. Mamá, me dijo una mañana mientras desayunábamos, he estado pensando en lo que dijiste sobre perdonarme a mí misma y creo que entiendo lo que realmente significa. ¿Y qué significa para ti, mija? Significa que no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo decidir qué tipo de persona voy a ser a partir de ahora. Significa que tengo que honrar la memoria de papá y tu amor no con lágrimas y disculpas, sino con acciones. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al patio donde había jugado de niña.
Quiero trabajar contigo, mamá, no como una hija que regresa a casa porque no tiene más opciones, sino como una socia que puede ayudarte a administrar todo lo que papá construyó. ¿Estás segura, Isabela, administrar estas propiedades, estos negocios? No es un trabajo fácil. Requiere dedicación, conocimiento y, sobre todo, un compromiso genuino con las comunidades que dependen de nosotros. Estoy segura, durante estas semanas he aprendido lo que significa realmente trabajar, lo que significa depender de la bondad de otros, lo que significa no tener certeza sobre el mañana. Quiero usar esa experiencia para ser una mejor administradora, una mejor vecina, una mejor hija. Esa tarde, don Esteban vino a visitarnos con todos los documentos legales que habíamos preparado en secreto. Isabela lo recibió con una humildad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado hacia él en el pasado. Don Esteban, le dijo, mi madre me ha contado que usted la ayudó a preparar los documentos para recuperar nuestra hacienda. No sé cómo agradecerle su discreción y su ayuda. El anciano la miró con ojos astutos. Doña Isabela, su madre es una mujer muy sabia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me pidió que mantuviera todo en secreto. Sí, lo sé ahora. Y entiendo que mi comportamiento del pasado no me ganó su respeto. Espero poder cambiar eso con el tiempo. Don Esteban asintió con aprobación. El respeto se gana con acciones constantes, no con palabras bonitas. Pero veo en sus ojos algo que no había visto antes: humildad genuina y determinación real. Cuando doña Carmen llegó esa tarde para su visita diaria, encontró a Isabela ayudándome a preparar remedios en el jardín de hierbas. Mi vecina se detuvo en seco, observando la escena con asombro. Isabela, le dijo, hace años que no te veía trabajar en el jardín de tu madre. He aprendido muchas cosas en estos últimos meses, doña Carmen. Entre ellas, que las tradiciones de mi familia no son cadenas que me atan al pasado, sino raíces que me nutren para crecer hacia el futuro. Isabela se acercó a la mujer que había sido testigo de su transformación. Doña Carmen, quiero pedirle perdón por la forma en que la traté en el pasado. Usted siempre fue bondadosa conmigo, y yo la veía como parte de un mundo que creía haber superado. Doña Carmen la abrazó con lágrimas en los ojos. Mija, ver tu transformación ha sido como ver un milagro. Tu madre nunca perdió la fe en ti, incluso cuando el resto de nosotros pensábamos que estabas perdida para siempre. Esa noche, Isabela y yo nos sentamos en el patio bajo las estrellas, como habíamos hecho cuando era niña, pero ahora éramos dos mujeres adultas, cada una con sus propias cicatrices y sabiduría, planeando un futuro juntas. Mamá, quiero hacer algo con parte de nuestros recursos, me dijo. Quiero crear un lugar donde las mujeres que han pasado por lo que yo pasé puedan encontrar refugio y ayuda para reconstruir sus vidas. ¿Estás pensando en algo específico? Una casa en la Ciudad de México, donde las mujeres abandonadas por sus maridos puedan quedarse mientras aprenden oficios que les permitan ser independientes. He visto demasiadas mujeres en mi situación que no tuvieron la suerte de tener una madre como tú esperándolas en casa. La idea me llenó de orgullo. Isabela no solo había aprendido de su dolor, sino que quería transformarlo en algo que pudiera ayudar a otras. Es una idea hermosa. Mija, tu padre estaría muy orgulloso. ¿Tú crees? A veces me pregunto si podré compensar algún día todo el dolor que causé. Isabela, la compensación no viene de castigarse por el pasado, sino de construir un futuro mejor. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Se acurrucó a mi lado como cuando era pequeña, pero ahora con la confianza de una mujer que había encontrado su propósito. Mamá,
Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Y gracias por estar aquí cuando finalmente estuve lista para levantarme. Ese es el trabajo de una madre. Mija, no es protegerte de todos los errores, sino asegurarse de que cuando cometas errores, sepas que siempre habrá un hogar esperándote cuando estés lista para regresar. Bajo las estrellas del desierto de Sonora, madre e hija, sellamos un nuevo pacto, no el de la dependencia ciega, sino el de la sociedad consciente, construida sobre el respeto mutuo, el amor incondicional y la sabiduría ganada a través de la prueba más dura de todas, la separación y el reencuentro. 6 meses después de la gran revelación, nuestra hacienda había recuperado no solo su estatus legal, sino también su alma. Isabela había demostrado con acciones constantes que su transformación era genuina y permanente. Cada mañana la encontraba trabajando en el jardín de hierbas antes del amanecer, aprendiendo de memoria las propiedades de cada planta como yo había hecho décadas atrás. Mamá, me dijo una mañana mientras preparábamos remedios para la comunidad, recibí una carta de la Ciudad de México. La casa que compramos para el refugio de mujeres ya está lista para recibir a las primeras residentes. El proyecto había sido el primer fruto visible de nuestra nueva sociedad. Isabela había usado parte de su herencia para adquirir una casa grande en un barrio respetable de la capital, donde las mujeres abandonadas por sus maridos o escapando de situaciones abusivas podrían encontrar refugio temporal mientras aprendían oficios que les permitieran ser independientes. ¿Y quién va a administrarla?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Esperanza Morales, la mujer que conocí cuando yo estaba limpiando casas. Ella perdió todo cuando su marido se fue con otra mujer, pero logró salir adelante sola con 3 hijos. Tiene la experiencia y la compasión necesarias para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Me llenó de orgullo ver cómo Isabela había elegido a alguien que entendía el sufrimiento desde la experiencia personal, no desde la caridad condescendiente. Esa tarde recibimos una visita inesperada. Joaquín llegó con una carta que llevaba sellos oficiales del Gobierno de México. Doña María, doña Isabela, nos dijo con una sonrisa. Esta carta viene directamente de la oficina del gobernador. Isabela tomó la carta con curiosidad. Al leerla, su expresión cambió de sorpresa a algo parecido al asombro. Mamá, el gobernador quiere reunirse con nosotras. Dice que ha escuchado sobre nuestro proyecto del refugio para mujeres y está interesado en apoyarlo oficialmente. Apoyo oficial. Sí. ¿Quiere que nuestro modelo se replique en otras ciudades del estado? Dice que el problema de las mujeres abandonadas se está volviendo demasiado común y que necesitan soluciones prácticas como la nuestra. Era irónico que Isabela, quien una vez había rechazado la vida del desierto por considerarla primitiva, ahora estuviera siendo reconocida por las autoridades de la ciudad como una líder en innovación social. Esa misma semana llegó otra carta, esta vez con noticias sobre Eduardo. Don Esteban la había enviado después de recibir información de sus contactos en la Ciudad de México. ¿Qué dice?, preguntó Isabela cuando le entregué la carta. Eduardo fue arrestado por deudas de juego. Aparentemente, después de abandonarte, continuó apostando con el dinero que le quedaba y con préstamos que no podía pagar. Está en prisión y probablemente permanecerá allí durante varios años. Isabela recibió la noticia con una calma que me sorprendió. ¿Sabes qué siento? Mamá, nada. Ni alegría por su castigo, ni tristeza por su sufrimiento. Solo. Nada. Es como si fuera un extraño del que escucho noticias lejanas. Eso significa que has sanado completamente. Mija, cuando alguien que te lastimó ya no tiene el poder de provocarte emociones fuertes, ni siquiera negativas,
Significa que has recuperado completamente tu poder personal. Durante los meses siguientes, nuestra reputación como administradoras sabias y generosas se extendió por todo Sonora. Rancheros de otros territorios venían a consultarnos sobre inversiones. Mujeres de pueblos lejanos buscaban nuestro consejo sobre hierbas medicinales. Y jóvenes parejas pedían nuestra bendición para sus matrimonios. Isabela había desarrollado un talento especial para los negocios, que combinaba la astucia que había heredado de Diego con la compasión que había aprendido a través del sufrimiento. Bajo su administración, nuestras propiedades no solo prosperaron económicamente, sino que se convirtieron en modelos de trato justo para los trabajadores y respeto por la tierra. Mamá, me dijo una tarde mientras revisábamos los libros de cuentas, a veces pienso en lo que habría pasado si tú me hubieras revelado la verdad inmediatamente cuando regresé. ¿Y qué crees que habría pasado? Creo que habría sentido alivio por no tener que preocuparme por el dinero, pero no habría aprendido realmente el valor de lo que tenemos. Habría seguido siendo la misma persona superficial, solo que con más recursos para ser superficial. Aiyana, que nos visitaba regularmente ahora que Isabela había abrazado completamente su herencia apache, asintió con sabiduría cuando Isabela compartió esta reflexión. La abundancia sin sabiduría es como dar un caballo salvaje a un niño, dijo la anciana. Puede parecer un regalo, pero en realidad es peligroso. Tu madre te dio algo mucho más valioso que dinero te dio la oportunidad de ganarte tu propia sabiduría. Esa noche, mientras Isabela y yo caminábamos por los límites de nuestra hacienda bajo la luna llena del desierto, reflexioné sobre el largo viaje que habíamos hecho juntas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Mija, ¿qué? Mamá, que al final no solo recuperé a mi hija, gané una socia, una amiga y una mujer en la que puedo confiar completamente para continuar el legado que tu padre y yo construimos. Isabela se detuvo y me abrazó bajo las estrellas del desierto. Y yo no solo recuperé a mi madre y mi herencia, encontré mi propósito, mi fuerza y mi verdadera identidad. El desierto de Sonora había sido testigo de nuestra separación más dolorosa, pero también de nuestra reunión más profunda. Y mientras caminábamos de regreso a casa, supe que Diego estaría sonriendo desde donde quiera que estuviera, viendo cómo su plan silencioso había dado frutos más dulces de los que jamás habría podido imaginar. Un año después de nuestra gran reconciliación, la comunidad decidió organizar una celebración en honor a lo que llamaron el Milagro de las Mujeres Sandoval. La noticia de nuestra transformación familiar y nuestro trabajo social se había extendido por todo el territorio, convirtiéndonos en un ejemplo de cómo el amor, la paciencia y la sabiduría pueden triunfar sobre la traición y el egoísmo. La celebración se realizó en el patio central de nuestra hacienda, decorado con flores del desierto y mantas apache que Aiyana había tejido especialmente para la ocasión. Familias de pueblos vecinos habían viajado durante días para participar en la festividad, trayendo comida, música y, lo más importante, sus propias historias de reconciliación inspiradas por la nuestra. Doña María, Doña Isabela, nos dijo don Esteban durante la ceremonia de apertura. Ustedes nos han enseñado que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que saben cómo sanarse cuando se lastiman. Isabela, que ahora llevaba con orgullo un rebozo apache que había pertenecido a mi madre, se dirigió a la multitud con una confianza serena que irradiaba sabiduría, ganada a través del sufrimiento. Hace 2 años, comenzó. Yo era una mujer que creía que la felicidad se podía comprar, que la familia era una carga y que las tradiciones eran cadenas. Hoy estoy aquí para decirles que estaba profundamente equivocada.
La multitud escuchaba en silencio absoluto, mientras Isabella compartía su historia sin ocultar ningún detalle doloroso de su caída y redención. Mi madre tenía el poder de destruirme cuando regresé humillada y desesperada. Tenía todos los recursos legales y financieros para vengarse de la crueldad con la que la había tratado. Pero en lugar de eso, eligió el camino más difícil, el camino del amor que enseña, no del amor que simplemente perdona y olvida. Entre la audiencia vi rostros de mujeres jóvenes que habían venido específicamente para escuchar el testimonio de Isabella. Algunas tenían ojos brillantes de lágrimas, reconociendo tal vez sus propias luchas en la historia que escuchaban. Aprendí que el verdadero amor de una madre no es el que te protege de todas las consecuencias de tus errores, continuó Isabella, sino el que te permite caer lo suficientemente bajo como para que puedas encontrar tu propia fuerza para levantarte. Cuando terminó de hablar, una joven de no más de 20 años se acercó tímidamente. Era Carmen, la hija del herrero, quien había tenido problemas con su propio matrimonio joven. Doña Isabella, le dijo con voz temblorosa, mi esposo me dice que debo elegir entre él y mi familia. Dice que si realmente lo amo, debo cortar todos los lazos con mis padres y hermanos. Isabella miró a la joven con compasión profunda. Carmen, cuando alguien te pide que elijas entre él y tu familia, ya te está dando la respuesta sobre qué tipo de hombre es. Un hombre que ama realmente no destruye los lazos que existían antes de él, sino que se convierte en parte de esa red de amor. Pero él dice que es por nuestro bien, que necesitamos ser independientes. ¿Independientes de qué? Mija, de las personas que te amaron antes de que él apareciera y que te amarán después de que él se vaya. La independencia verdadera no viene de cortar raíces, sino de tenerlas tan fuertes que puedas crecer hacia donde quieras sin miedo a perderte. Aiyana, que había estado observando la conversación, se acercó y puso su mano arrugada sobre el hombro de Carmen. Nieta, le dijo en español mezclado con palabras apache. En nuestras tradiciones, decimos que un árbol sin raíces profundas cae con el primer viento fuerte. Tu familia son tus raíces. Un hombre que quiere cortarlas no está construyendo un hogar contigo, está construyendo una prisión. La joven asintió con lágrimas en los ojos, y pude ver que las palabras habían plantado semillas de sabiduría que crecerían con el tiempo. A medida que avanzaba la celebración, más mujeres jóvenes se acercaron a Isabella y a mí buscando consejo. Algunas tenían problemas matrimoniales, otras luchaban con decisiones sobre sus futuros, y varias simplemente querían entender cómo habían logrado reconstruir una relación que parecía completamente rota. La clave, les explicaba Isabella a un grupo de jóvenes madres, no está en evitar los errores, sino en estar dispuesta a aprender de ellos. Mi madre me enseñó que el orgullo puede destruir una familia, pero la humildad puede reconstruirla más fuerte que antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el desierto de colores dorados y rojos, la celebración tomó un tono más íntimo. Las familias se reunieron en pequeños círculos, compartiendo comida y historias bajo las estrellas que comenzaban a aparecer. Isabella y yo nos sentamos juntas en el mismo lugar donde, meses atrás, ella había caído de rodillas pidiendo perdón. Ahora, rodeadas por una comunidad que celebraba nuestra transformación, reflexionamos sobre el largo camino que habíamos recorrido. Mamá, me dijo Isabella mientras observábamos a las familias reunidas a nuestro alrededor. ¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que hemos logrado? Miré hacia las estrellas, sintiendo la presencia de Diego como una brisa cálida en la noche fresca del desierto. Mija, creo que tu padre está más que orgulloso. Creo que está asombrado. Él plantó las semillas de esta transformación con su sabiduría y su amor.
pero nosotras las hicimos florecer de maneras que él nunca pudo imaginar. ¿Y tú, mamá, estás orgullosa? La tomé de la mano, sintiendo la fuerza y los callos que había ganado a través del trabajo honesto y el servicio a otros. Isabela, estoy más que orgullosa. Estoy en paz, por primera vez desde que tu padre murió. Siento que nuestro círculo familiar está completo otra vez. Pero ahora es más fuerte y más sabio que antes. Bajo las estrellas del desierto de Sonora, rodeadas por una comunidad que había sido testigo de nuestra caída y nuestra resurrección. Madre e hija celebramos no solo nuestra reconciliación, sino la sabiduría que habíamos ganado al atravesar juntas el valle más oscuro del alma humana y emerger en la luz del otro lado. Los meses que siguieron a nuestra gran celebración trajeron una profundidad nueva a nuestras vidas. Isabela y yo habíamos encontrado no solo la reconciliación, sino un propósito compartido que trascendía nuestras experiencias personales. Nos habíamos convertido en guardianas de algo más grande que nosotras mismas, la sabiduría del desierto, las tradiciones de nuestros ancestros y la esperanza de las generaciones futuras. Una mañana, mientras preparábamos los remedios que ahora distribuíamos no solo en nuestra comunidad, sino en pueblos de todo Sonora, Isabela me planteó una pregunta que había estado rondando mi mente durante semanas. Mamá, ¿qué pasará con todo lo que hemos aprendido cuando ya no estemos aquí? ¿Cómo nos aseguramos de que las lecciones que costaron tanto dolor no se pierdan con el tiempo? Era una pregunta que reflejaba la madurez profunda que Isabela había alcanzado. Ya no pensaba solo en el presente, sino en el legado que dejaríamos para quienes vinieran después de nosotras. He estado pensando lo mismo, mija. Tu padre construyó un imperio de tierras y ganado, pero nosotras hemos construido algo diferente, un imperio de sabiduría y compasión. Y ese tipo de riqueza requiere un tipo diferente de preservación. Esa tarde, Aiyana llegó para una de sus visitas regulares, pero esta vez traía consigo a su nieta, Paloma, una joven apache de 17 años, con ojos brillantes y una curiosidad insaciable por las tradiciones de su pueblo. Abuela Aiyana, le dije, Isabela y yo hemos estado hablando sobre cómo preservar las lecciones que hemos aprendido. ¿Qué hacían nuestros ancestros apache para asegurar que la sabiduría pasara de generación en generación? La anciana sonrió con esa expresión que siempre mostraba cuando sabía que había llegado el momento perfecto para una enseñanza importante. En nuestras tradiciones, explicó, la sabiduría se preserva de 3 maneras a través de las historias que contamos, a través de las acciones que modelamos y a través de los rituales que practicamos. Cada generación debe encontrar nuevas formas de contar las historias antiguas. Paloma, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Doña María, Doña Isabela, puedo pedirles algo, quiero aprender de ustedes. Quiero entender cómo una familia puede romperse y sanarse. Cómo el dolor puede convertirse en sabiduría. Isabela la miró con ternura. ¿Por qué es importante para ti, Paloma? Porque veo a muchas familias en nuestro pueblo que están pasando por lo mismo que ustedes pasaron. Padres e hijos que se alejan, tradiciones que se pierden, jóvenes que rechazan la sabiduría de sus mayores. Si ustedes pudieron encontrar el camino de regreso, tal vez yo pueda ayudar a otros a encontrarlo también. En ese momento, supe que habíamos encontrado la primera guardiana de nuestro legado. Paloma no solo quería aprender nuestras lecciones, sino aplicarlas para ayudar a otros. Durante las siguientes semanas, establecimos lo que llamamos el Círculo de Sabiduría del Desierto. Cada semana, mujeres de diferentes edades se reunían en nuestra hacienda para compartir historias, aprender sobre plantas medicinales y discutir los desafíos
de mantener las tradiciones familiares en un mundo que cambiaba rápidamente. Isabella se convirtió en una maestra natural, compartiendo no solo su propia historia de caída y redención, sino también las lecciones prácticas que había aprendido sobre el manejo de recursos, la importancia del trabajo honesto y el valor de la humildad. Hermanas, les decía a las mujeres más jóvenes, yo creí una vez que la modernidad significaba rechazar todo lo que venía del pasado, pero aprendí que la verdadera modernidad es tomar lo mejor del pasado y combinarlo con las oportunidades del presente para construir un futuro más sabio. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de madres jóvenes cómo preparar remedios para los cólicos infantiles, Isabella me hizo una propuesta que me llenó de orgullo y emoción. Mamá, quiero que escribamos todo. Quiero que documentemos no solo las recetas de hierbas y los remedios, sino también las historias, las lecciones, los errores que cometimos y cómo los corregimos. Un libro más que un libro, un manual de sabiduría para las mujeres del desierto, algo que puedan leer nuestras hijas, nuestras nietas y las hijas de sus hijas cuando enfrenten sus propios momentos de oscuridad. La idea era ambiciosa pero hermosa. Don Esteban, que había sido testigo de toda nuestra transformación, se ofreció a ayudarnos con la escritura formal del documento. Doñas, nos dijo, he visto muchas familias ricas en mi vida, pero nunca había visto una riqueza como la que ustedes han creado. La riqueza de la sabiduría, ganada a través del sufrimiento consciente y la reconciliación genuina. Comenzamos a trabajar en lo que llamamos las Crónicas de las Mujeres Sandoval, Lecciones del Desierto de Sonora. El documento incluía no solo nuestras historias personales, sino también recetas de remedios, consejos para la administración de propiedades, estrategias para la resolución de conflictos familiares y reflexiones sobre cómo mantener las tradiciones culturales en un mundo cambiante. Pero tal vez lo más importante del documento era la sección que Isabella insistió en incluir, cartas a las futuras generaciones. En estas cartas, cada una de nosotras escribía directamente a las mujeres que vendrían después, compartiendo no solo nuestras lecciones aprendidas, sino también nuestras esperanzas y sueños para el futuro. En mi carta, escribí, a las hijas de mis hijas sepan que el amor verdadero a veces debe ser duro para ser efectivo. No tengan miedo de dejar que sus seres queridos enfrenten las consecuencias de sus errores. Pero nunca dejen de estar ahí cuando estén listos para aprender y crecer. Isabella escribió, a las mujeres que vendrán después de mí, he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. He aprendido que la verdadera belleza no está en lo que los demás ven, sino en la fortaleza que desarrollas enfrentando tus propias debilidades. Aiyana contribuyó con sabiduría ancestral. Apache. A las guardianas futuras de estas tradiciones, recuerden que son puentes entre el pasado y el futuro. Su trabajo no es solo preservar lo que fue, sino transformarlo en lo que necesita ser para los tiempos que vienen. Cuando terminamos el documento, lo depositamos en 3 lugares seguros, uno con Don Esteban en el pueblo, otro en el refugio para mujeres que habíamos establecido en la Ciudad de México, y el tercero en un cofre especial que enterramos bajo el mezquite donde Diego solía sentarse a fumar su pipa. Así, me dijo Isabella, mientras marcábamos el lugar con piedras especiales, sin importar qué desastres naturales o humanos puedan venir. Al menos, una copia de nuestra sabiduría sobrevivirá para las generaciones futuras. Esa noche, bajo las estrellas eternas del desierto de Sonora, sentí una paz profunda que no había experimentado desde la muerte de Diego.
Habíamos tomado nuestro dolor más profundo y lo habíamos transformado en un regalo para el futuro. 2 años habían pasado desde que completamos las crónicas de las mujeres Sandoval, y el desierto de Sonora había sido testigo de cambios que ni Diego ni yo habríamos podido imaginar cuando plantamos las primeras semillas de nuestra vida juntos, en esta tierra árida pero generosa. Era una mañana de octubre cuando desperté con una sensación extraña, una mezcla de profunda satisfacción y serena melancolía que no había experimentado antes. A mis 65 años, mi cuerpo comenzaba a mostrar las marcas del tiempo y el trabajo duro, pero mi espíritu nunca había estado más fuerte ni más en paz. Isabela, ahora una mujer de 40 años, con la sabiduría de alguien que había vivido varias vidas, me encontró en el jardín de hierbas, recogiendo las últimas flores de la temporada. Mamá, me dijo acercándose con 2 tazas de café humeante. Tienes esa expresión que pones cuando estás pensando en cosas profundas. Estaba pensando en los ciclos, mija, en cómo todo en el desierto tiene su temporada, tiempo de sembrar, tiempo de crecer, tiempo de cosechar y tiempo de descansar para prepararse para el próximo ciclo. Nos sentamos bajo el mezquite de Diego, ahora más frondoso que nunca, sus raíces profundas alimentadas por décadas de amor y lágrimas derramadas en su sombra. ¿En qué parte del ciclo crees que estamos nosotras?, me preguntó Isabela, aunque por la expresión en sus ojos, sospechaba que ya conocía mi respuesta. Creo que hemos completado la cosecha, mija. Hemos recogido toda la sabiduría que el dolor y la reconciliación podían darnos. Hemos plantado semillas en corazones jóvenes que continuarán creciendo mucho después de que nosotras nos hayamos ido. Isabela tomó mi mano, más arrugada ahora, pero aún fuerte de décadas de trabajo, con plantas medicinales y tierras del desierto. Mamá, ¿estás tratando de decirme algo? Estoy tratando de decirte que estoy en paz. Isabela, por primera vez desde que tu padre murió, siento que mi trabajo en esta vida está completo. No era que me sintiera enferma o débil, era algo más profundo, la sensación de haber cumplido completamente con el propósito para el cual había nacido. Había criado a una hija, la había perdido, la había recuperado, y juntas habíamos creado algo hermoso del dolor más profundo que una madre puede experimentar. Pero mamá, aún hay tanto por hacer. El refugio de mujeres se está expandiendo a 3 ciudades más. Paloma quiere establecer un programa de capacitación para curanderas jóvenes. Don Esteban dice que el gobernador quiere nombrarte consejera oficial para asuntos de mujeres en el territorio. Sonreí ante el entusiasmo de Isabela, recordando mi propia urgencia de años pasados por construir, crear, hacer siempre más. Mija, ¿sabes cuál es la diferencia entre un maestro sabio y uno que no lo es? Cual leyó, el maestro sabio sabe cuándo su trabajo ha terminado y es hora de que sus estudiantes se conviertan en maestros. El que no es sabio trata de aferrarse para siempre, impidiendo que otros crezcan. Isabela guardó silencio por un largo momento, procesando mis palabras. Cuando habló, su voz tenía la profundidad de alguien que finalmente entiende una verdad fundamental. Tienes razón, mamá, yo ya no soy tu estudiante, soy tu socia, tu igual, y tal vez es hora de que me convierta en la guardiana principal de lo que hemos construido juntas. Exactamente. Y Paloma está lista para convertirse en tu socia, como tú te convertiste en la mía. Esa tarde, las 3 generaciones de mujeres nos reunimos en el patio, yo, Isabela y Paloma, quien ahora tenía 20 años y había demostrado una sabiduría natural para guiar a otras jóvenes a través de conflictos familiares. Paloma, le dije, quiero hacerte una pregunta importante.
¿Estás lista para asumir la responsabilidad de continuar lo que hemos comenzado aquí? La joven Apache me miró con ojos serios, pero sin miedo. Doña María, he estado preparándome para esta pregunta durante 2 años. Sí, estoy lista, pero no quiero hacerlo sola. No estarás sola, le aseguró Isabela. Trabajaremos juntas, como mi madre y yo hemos trabajado. Y cuando llegue tu momento de pasar la antorcha, encontrarás a tu propia sucesora. ¿Y cómo sabré cuándo es ese momento?, preguntó Paloma. Lo sabrás, les dije a ambas, cuando sientas la misma paz que yo siento ahora, cuando sepas en tu corazón que has dado todo lo que tenías que dar, que has aprendido todo lo que tenías que aprender, y que has enseñado todo lo que tenías que enseñar. Esa noche, Isabela y yo caminamos por los límites de nuestra propiedad, como habíamos hecho tantas veces durante los últimos años. Pero esta vez, había una calidad diferente en nuestro silencio compartido. Mamá, me dijo mientras nos deteníamos en la pequeña colina desde donde podíamos ver toda nuestra hacienda iluminada por la luna. Quiero que sepas algo. Estos últimos años, trabajando contigo, aprendiendo de ti, siendo tu socia y tu amiga, han sido los años más felices de mi vida. Los míos también, mija, incluso más felices que los primeros años con tu padre. Porque estos años vinieron después del dolor, después de la pérdida, después de creer que te había perdido para siempre. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotras? Miré hacia las estrellas, sintiendo la presencia de Diego como una brisa cálida en la noche fresca del desierto. Creo que tu padre está más que orgulloso. Isabela, creo que está asombrado de cómo tomamos su plan silencioso y lo convertimos en algo que ni él pudo haber imaginado. Y tú, mamá, ¿estás orgullosa de mí? Me detuve y la enfrenté, tomando su rostro entre mis manos como había hecho cuando era niña. Isabela, estoy más que orgullosa. Estoy agradecida, agradecida de haber vivido lo suficiente para verte convertirte no solo en la mujer que siempre supe que podías ser, sino en una mujer aún más sabia y compasiva de lo que jamás me atreví a soñar. Regresamos a la casa en silencio, pero era el silencio cómodo de 2 almas que se entienden completamente. Esa noche, me dormí con la certeza de que mi trabajo en esta vida estaba verdaderamente completo. El desierto de Sonora había sido testigo de mi llegada como una joven esposa llena de sueños. Había visto mi transformación en madre y curandera. Había sido el escenario de mi mayor dolor y mi mayor triunfo. Y ahora, con la misma serenidad con que había aceptado todos los otros ciclos de mi vida, estaba lista para el siguiente capítulo de mi existencia, sabiendo que el legado que Isabela y yo habíamos construido continuaría floreciendo mucho después de que las estrellas del desierto fueran las únicas testigos de mis pasos. El último día de octubre llegó con una claridad especial en el aire del desierto, como si la naturaleza misma supiera que algo significativo estaba por completarse. Era el día que habíamos elegido para la ceremonia final de transferencia de responsabilidades. El momento en que oficialmente pasaría la antorcha de liderazgo a Isabela y Paloma. Toda la comunidad se había reunido en nuestra hacienda. No solo los vecinos cercanos, sino familias de pueblos distantes que habían sido tocadas por nuestro trabajo durante los últimos años. Vi rostros de mujeres que habían encontrado refugio en nuestros programas, jóvenes que habían aprendido oficios en nuestros talleres, y familias enteras que habían sanado sus propias divisiones siguiendo el ejemplo de nuestra reconciliación. Hermanos y hermanas del desierto, comencé, dirigiéndome a la multitud reunida bajo la sombra del gran mezquite. Hoy no venimos a despedirnos, sino a celebrar la continuación de algo que comenzó con dolor, pero que se ha transformado en esperanza.
Isabela se puso de pie a mi lado, llevando el rebozo apache de mi madre y irradiando una confianza serena que me llenó de orgullo maternal. Hace 3 años, continuó ella, yo era una mujer perdida que había traicionado todo lo que realmente importaba en la vida. Mi madre tenía el poder de destruirme, pero en lugar de eso, eligió enseñarme. No me enseñó con palabras dulces o perdón fácil, sino con la sabiduría más dura y más amorosa que existe. Me dejó enfrentar las consecuencias de mis errores hasta que estuve lista para aprender de ellos. Un murmullo de aprobación se extendió por la multitud. Muchas de estas personas habían sido testigos de nuestra transformación desde el principio. Hoy, continuó Isabela, mi madre me pasa la responsabilidad de continuar este trabajo, no porque esté cansada o enferma, sino porque ha completado su parte del ciclo. Ha tomado su dolor más profundo y lo ha transformado en la sabiduría más hermosa. Ahora es mi turno de tomar esa sabiduría y llevarla hacia el futuro. Paloma se acercó entonces, llevando en sus manos el cofre de madera tallada donde guardábamos los documentos más importantes de nuestro legado. Doña María, me dijo con voz clara y fuerte, en nombre de todas las mujeres que vendrán después de nosotras, acepto la responsabilidad de preservar y continuar la sabiduría que usted e Isabela han creado juntas. Le entregué las llaves del cofre, pero también algo más, el collar de turquesa que había pertenecido a mi madre Apache, el mismo que ella había usado durante las ceremonias más sagradas de su tribu. Paloma, este collar ha pasado por 4 generaciones de mujeres sabias. Mi bisabuela lo usó cuando guiaba a su pueblo a través de las migraciones más difíciles. Mi abuela lo llevó cuando enseñaba a las jóvenes madres los secretos de la supervivencia en el desierto. Mi madre lo usó cuando servía como puente entre 2 culturas que aprendían a respetarse mutuamente. Ahora es tuyo, para que lo uses cuando guíes a otras mujeres a través de sus propias travesías del desierto del alma. Cuando Paloma se colocó el collar, algo mágico sucedió. Un viento suave se levantó del desierto, llevando el aroma de las flores de mezquite y el sonido distante de los coyotes cantando a la luna que aún no había aparecido. Era como si los espíritus de todas las mujeres sabias que habían caminado por esta tierra antes que nosotras estuvieran dando su bendición a esta transferencia sagrada. Aiyana, ahora de más de 80 años, pero aún con ojos brillantes de sabiduría ancestral, se acercó para ofrecer la bendición final. Hermanas, dijo en una mezcla de apache y español que resonó en el corazón de todos los presentes. Hoy hemos sido testigos de algo que nuestros ancestros conocían bien, pero que el mundo moderno había olvidado: cómo transformar el sufrimiento en sabiduría, cómo convertir la separación en unión más profunda, cómo hacer que el dolor sirva al propósito del crecimiento. Se dirigió directamente hacia mí. María, hija de 2 mundos, madre de sabiduría, tu trabajo en esta forma está completo, pero tu espíritu continuará viviendo en cada mujer que encuentre fuerza en tu historia, en cada familia que sane sus heridas siguiendo tu ejemplo, en cada corazón que aprenda que el amor verdadero a veces debe ser duro para ser efectivo. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el desierto con los colores dorados y rojos que siempre me habían recordado las mantas de mi infancia, sentí una paz tan profunda que parecía venir no solo de mi corazón, sino de la tierra misma bajo mis pies. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con música, comida y historias compartidas bajo las estrellas eternas del desierto de Sonora. Pero yo me retiré temprano, no por cansancio, sino por una necesidad profunda de estar sola con mis pensamientos y mis recuerdos. Caminé una última vez por los senderos de mi hacienda,
tocando cada árbol, cada piedra, cada rincón que había sido testigo de mi vida, en el jardín de hierbas, donde había pasado miles de horas preparando remedios para sanar cuerpos y corazones. Me detuve para inhalar profundamente los aromas que habían sido mis compañeros durante décadas. Diego, mi amor, susurré a las estrellas. Lo logramos. No solo salvamos a nuestra hija, sino que creamos algo hermoso de nuestro dolor. Algo que continuará mucho después de que nuestros nombres sean olvidados. Sentí su presencia como una brisa cálida que acarició mi rostro. Y en esa brisa escuché su voz. Siempre supe que lo lograrías. María. Siempre supe que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Regresé a la casa donde Isabela me esperaba con una taza de té de manzanilla, preparado exactamente como me gustaba. Mamá, me dijo mientras nos sentábamos juntas por última vez en la cocina donde habíamos compartido tantas conversaciones importantes. ¿Estás en paz? Estoy más que en paz. Mija, estoy completa. Y no tienes miedo. Miedo de que he vivido una vida plena. He amado profundamente. He sufrido conscientemente. He perdonado completamente. Y he dejado un legado que continuará tocando vidas mucho después de que yo me haya ido. ¿Qué más puede pedir una mujer esa noche? Me dormí con el sonido del viento del desierto susurrando entre los mezquites, llevando consigo las voces de todas las generaciones, de mujeres sabias que habían caminado por esta tierra antes que yo, y que ahora me daban la bienvenida al círculo eterno de las guardianas de la sabiduría del desierto. Patpui, mi historia había terminado, pero el legado que Isabela, Paloma y yo habíamos creado juntas apenas estaba comenzando, y así termina mi historia. Una entre tantas historias de engaños que el desierto de Sonora ha presenciado. Pero a diferencia de otras historias de engaños que terminan en venganza y dolor, la nuestra floreció en sabiduría y perdón. He aprendido que las historias de engaños más profundas no son las que nos destruyen, sino las que nos enseñan quiénes somos realmente cuando todo lo superficial se desvanece. Mi nombre es María Sandoval. Y si mi historia tocó tu corazón de madre, compártela con otras mujeres que necesiten recordar que el amor verdadero puede transformar cualquier traición en bendición.